Pues estamos nuevamente con todos ustedes recordándote que este es tu espacio, un espacio Mujer Fuente de Inspiración, en el cual tu vida va a ser grandemente transformada. Así es, sí, Silvia. Regresamos con el doctor y a mí me gustaría que ahora dejara a los televidentes con este desafío, porque nosotros creemos que los que están viendo este programa, nuestro programa Mujer Fuente de Inspiración, están muy atentos. Ellos quieren escuchar algo, cómo poder salir de esa zona de confort. Si muchas personas decimos, es que es muy difícil, es que no puedo, es que en este aspecto mejor no me comprometo tanto, ¿sí? Pero esa es una zona de confort que todos los seres humanos a veces en algún momento de nuestra vida adoptamos. ¿Cómo podemos salir? O también podríamos decir, ¿cómo logramos entrar a donde tenemos que entrar? Bueno. Es evidente que hay que salir de donde se está para entrar donde debemos entrar. A otro ámbito, sí. Entonces, decíamos inicialmente los ámbitos en que se mueve la realidad de las personas o el ámbito en que vivimos, ya sea el ámbito de esa misma ambientación física, de la ambientación virtual. Hay gente que virtualmente es casi aquello. El concepto virtual es el casi casi. Como incluso hay algunas expresiones allí en áreas deportivas. La jugada que casi casi se convierte en anotación. Pero fue solo casi casi. Y eso no nos ayuda en ninguna forma, porque eso no produce anotación. Entonces, nosotros tenemos que salir de muchas situaciones donde los desafíos siempre están atrayéndonos de alguna forma. Para muchos un desafío no es una palabra conocida, pero para otros el reto sí es más conocida. Y algunos le dan inclusive un paralelo a ambas acciones, el del reto y el del desafío. El reto es aquello que te plantea algo para que lo logres alcanzar a costa de lo que tú tienes que invertir, sobre todo de darle tu esfuerzo máximo. Ese reto te posiciona como ganador o te posiciona como un perdedor, porque en realidad un reto no produce empates, es decir, como resultados de una 50-50. No, sencillamente lleva a la persona quizás el reto a que gane o pierda, consiga o se frustre. Entonces, el desafío como tal plantea otra condición. El desafío te dice, ¿sabes qué? Hay algo mejor que lo que hasta el momento has hecho. Hay algo superior hasta lo que has logrado tú obtener hoy. Hay algo que todavía tú no has visto, que tienes que caminar para que puedas alcanzar a llegar hacia aquel ambiente donde tú no has visto. Entonces, esto tiene que ver también con que si tú estás muy ceñido al ámbito del concepto virtual, entonces no vas a crecer como quisieras ni vas a alcanzar lo que pudieras. Lo que quisieras y lo que pudieras. Dos ambientes literalmente diferentes. Entonces, el salir de ese confort, literalmente a todos tiene que llevarnos a una dimensión nueva. ¿Hacia dónde debemos avanzar? ¿Cómo hacerlo? Te voy a explicar. Los desafíos, a diferencia del reto, tienen una connotación donde lo primero que se te aproxima a ti es que tú sabrás que si das tu mejor esfuerzo, sí vas a poder, porque esfuerzo te lleva a poder y el poder te lleva a consolidar y consolidar te lleva hacia obtener el triunfo deseado. Entonces, el desafío lleva implícito algo que no tiene el reto. El desafío lleva implícito una visión hacia dónde voy en mi destino. Hacia dónde quiero llevar a mi familia, hacia dónde quiero llevar mis negocios, hacia dónde quiero llevar todo lo que de mí se genera para que se produzca algo diferente y nuevo. Entonces, esto hace que inclusive te plantee a ti una condición importante,
¿Quién va conmigo en el desafío? Es un hecho que para que los desafíos puedan ser cumplidos, la visión tiene que impregnártela quien es autor de la visión. ¿Y quién es el autor de la visión? El mismo creador de los diseños eternos, que por haber tenido esa misma particularidad única solo en Dios, entonces esos diseños te llevan a ser una persona visionaria. ¿Por qué? Porque conoces al autor de los diseños y conoces sus diseños. Entonces Él dice, ¿quieres conocer esto? Te voy a impregnar mi visión, para que puedas entonces entender que el desafío que yo te planteo lleva contigo toda mi participación. Y esa participación te da la facilidad de poder alcanzar esos desafíos. Pero ¿cuál es el ingrediente básico? Primero, que tú estés entendido de lo que acabo de decirte. Segundo, que estés también participando activamente con los diseños de Dios para que la visión de Dios te lleve a cumplir el propósito de ese desafío. Entonces, tú dirás, entonces eso no es tan cómodo. Más bien es todo lo opuesto a lo que estás pensando. Es tan cómodo que inclusive puedes experimentar un crecimiento personal sobremente más allá de lo que hasta el momento habías entendido, inclusive conocido. Entonces, esto nos lleva a saber que para poder alcanzar la excelencia se requieren muchos elementos. El elemento de estar en la silla correcta, estar en la posición de dirección hacia donde queremos entender que el ámbito de lo que estamos hablando, de la realidad, debe ser sustentado siempre en la verdad. En todos los ámbitos en que nosotros nos dinamizamos, recordemos el ámbito físico, el ámbito virtual y el ámbito espiritual. Pero sobre todo esto, también tenemos que tener presente que sobre los ámbitos anteriores, el físico, el virtual, debe estar sobre ellos el ámbito espiritual. Muchísimas cosas nosotros hacemos, pero si no las llevamos a la dimensión espiritual, literalmente vamos a tener siempre elementos confusivos. Y para salir de aquello, recordemos que estamos hablando de los desafíos, para salir de esas áreas cómodas en que nosotros hemos estado por mucho tiempo y no hemos sabido caminar en la forma correcta o no hemos sabido avanzar. Recuerda, cuando tú sales de un sitio, no es para quedarse en nada, es para entrar a otro. Eso implica que cuando sales tienes que entrar a lo que es realmente lo que tienes que hacer. Entonces es el mover. ¿Por qué? Porque sale una mentalidad, pero tiene que entrar una nueva mentalidad. Entonces no se puede tampoco dejar que los ambientes queden como en neutro. No, tienes que tener una fuente de inspiración importantísima. No en vano, el mismo lema de tu espacio, mujer, fuente de inspiración, literalmente es porque la mujer nos da muchísimos elementos para pensar en una forma más dinámica y más proactiva a lo que es desafiante a cada quien. Tanto mujeres que son modelos, referentes para otras, como mujeres que son excelentes referentes para muchos varones. Y por supuesto, para hablar de una sociedad que se integra, varón, mujer, varón, mujer, mujer, varón, a las distintas instancias en que cada uno debemos dinamizarnos. Por eso entonces, las distintas instancias también tienen que ver con ambientes hasta de liderazgo. Porque hay liderazgos confundidos o liderazgos que ni siquiera son liderazgos como tal. Entonces, ¿quieren liderar un movimiento? ¿En base a qué? Pregunto yo. Si se están liderando en base a confusiones o en base a ideas que son meramente de filosofías huecas, inclusive filosofías humanistas, que no tienen ningún sustento en la verdad, en la veracidad de una genuina libertad que produce siempre caminar erguido, firme y diciendo, aquí voy adelante porque Dios va delante de mí. Así es, y ese es al líder al que nosotros pues le hemos aprendido, ¿verdad? Que Él nos ha llamado a libertad, no nos ha llamado a esclavitud. Y pues muchas gracias, ¿verdad, doctor, por este día, ¿verdad, Silvia? Así es, Claudia, sobre todo que pues nos da mucho gusto compartirles a todos ustedes y que recuerden que tenemos un líder que seguimos, que fue pues el Señor Jesucristo, que Él es y Él siempre será ese líder a seguir, pero sobre todo a imitar y sobre todo basado en la verdad, ese liderazgo que no sea en base a conveniencia, sino en base a la fuente de la verdad y de la verdad que es Jesucristo. Hay algo que quiero agregar. Cuando dijiste la palabra imitar,
es para aclarar un concepto, principalmente. Porque si bien es cierto, la misma instrucción de la palabra nos dice, imitad a Cristo. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Jesucristo. Pero a esa expresión no digo que no está en su plenitud. En realidad tenemos que entonces ser como Cristo. La traducción más correcta es decir, seamos como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es como el Padre. Y entonces, como ellos dos son uno, juntos su Espíritu viene a nosotros y nosotros podemos caminar, entonces, siendo como Cristo, tratando sí de hacer lo que Él nos da como marco de referencia para imitarlo a Él, pero para caminar como Él. Y no solamente imitarlo, porque el concepto de la imitación también como que tiene un elemento donde se nos puede escapar por ahí la sustancia de lo que estamos hablando, ¿cierto? Así es, doctor. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan nuestros televidentes con este desafío, porque este es un desafío para líderes y esto es más de lo que el ojo puede ver. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta un próximo programa. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas